bienvenida. Les aviso que vamos a grabar la sesión como una manera de poder tenerla documentada y también para compartirla para quienes estuvieron, pero también para quienes no pudieron conectarse. Entonces, buen día, bienvenidas, bienvenides. Soy Gabriela García Patiño. Soy oficial de aprendizaje y operaciones para América Latina y el Caribe en Girls Not Prize, que es la alianza global para terminar con el matrimonio infantil. Y estamos muy contentas de recibirles en esta llamada que vamos a tener para hablar sobre un tema muy importante sobre inversión, sobre recursos financieros y la necesidad de hacer incidencia para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes pues en nuestra región y en un contexto tan complicado como el que tenemos ahora. Entonces, les pido por favor que como vayan entrando, vayan por favor poniendo en el chat su nombre, su organización y el país. Eso nos va a permitir poder tener idea pues de dónde nos están acompañando y poder pues tener noción ahorita rápida de dónde nos estamos conectando. Y vamos, les voy a pasar rápidamente una presentación sobre los antecedentes, cuál va a ser la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Perdón, esa no era. Organización. Muy bien. Entonces, como les decía, bienvenidas a esta llamada de intercambio. Por favor, en el Zoom pueden empezar a presentarse, nombre, organización y país. Y esta es la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Tenemos un primer espacio para comentarles un poco de dónde surge esta iniciativa, cuáles son los antecedentes. Luego vamos a ir de lleno a la presentación que va a estar a cargo de mi colega Rodolfo Mendoza de la organización Equidad. Y luego tendremos un espacio para preguntas y comentarios y al final un cierre. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados y si quieren hacer comentarios pueden ir haciéndolos en el chat. Vamos a estar al pendiente para después poderlos retomar en el espacio de preguntas y respuestas. En la sesión, les decía, es convocada por Girls Not Prize. Se encuentran también mis compañeras, Eugenia López, que es la representante de Girls Not Prize para la región, y Elvira Pablo, que es mi colega de membresía y políticas y que va a estar también acompañando y apoyándonos en cualquier cuestión técnica que sea necesaria. Muchas gracias. Y Eugenia, bueno, nos apoyará al final también haciendo esta parte de cierre y de reflexión. Esta iniciativa, el tener esta sesión, pues surge a partir del grupo de trabajo sobre incidencia en presupuesto público para abordar los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas. Este es un grupo que tiene como objetivo ser una plataforma para el intercambio de información y para establecer vínculos entre personas con el fin de compartir actualizaciones, conocimientos y nuevas oportunidades para la incidencia política en torno a los presupuestos destinados a niñez y adolescencia y en específico a lo que tiene que ver con matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. La participación está abierta a todas las personas. Es un grupo que no solamente está conformado por algunas organizaciones que son parte de Girls Not Prize, pero la intención es que sea mucho más amplio. Existen versiones de este mismo grupo en inglés y francés donde participan personas de Naciones Unidas, academia, consultores, entidades donantes y otras redes sectoriales, porque sabemos que es un tema que es complejo y que necesita que podamos abordarlo desde diferentes sectores. El grupo en inglés se formó en junio del 2019 y es liderado por mi compañera Matilda Branson, que también está en esta llamada, que forma parte del secretariado de Girls Not Prize, y surge respondiendo a una demanda pues de tener una plataforma entre profesionales para poder intercambiar respecto a este tema específico de los recursos y cómo potencializar el que haya presupuestos para el tema de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. La primera llamada en español sucedió en octubre del año pasado. Este grupo es convocado por el secretariado de Girls Not Prize más o menos 2 a 3 veces al año, pero el contenido es dirigido por y quienes forman parte del grupo de trabajo.
Y en ese sentido estamos muy contentas justo porque como parte de las conversaciones que hemos tenido desde octubre para acá, pues salió esta propuesta de trabajar con Rodolfo, que tiene una enorme experiencia en este tema de presupuestos públicos para la infancia, y de presentarles el trabajo que él ha hecho y el análisis específico que tiene para esta región en este momento pues tan complejo. Entonces, sin más, después de dar estos antecedentes, les comento que el grupo, como les decía, es abierto. Pueden escribirme al correo justo desde donde les llegó la invitación y el recordatorio a esta llamada, les voy a poner también en el chat. Si ustedes quieren después de esta sesión seguirse vinculando con el grupo, por favor escríbanme para poder seguir en contacto. Y voy a pasar al siguiente punto y les voy que es la presentación justo. Voy a dar la palabra a mi colega Rodolfo Mendoza Reaño. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Es responsable del Programa de Recursos Públicos y Derechos Humanos de la organización Perú Equidad. Y también es asesor regional del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil PASC de Save the Children en el área de inversión en niños, niñas y adolescentes para América Latina y el Caribe, y es investigador en temas de inversión y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tiene muchísima experiencia en el tema y creo que nos va a ayudar mucho a conocer un poco más. Y antes de pasar de lleno a la presentación, voy a pedirles que por favor en sus pantallas está apareciendo una pregunta. Si ustedes han trabajado antes o tienen algún antecedente en temas relacionados con la incidencia en presupuesto público. Por favor, pueden ustedes poner sí, no, hay dos opciones, seleccionen la que corresponda más a su perfil y eso nos va a ayudar también para tener una idea de cómo estamos también en cuanto al acercamiento que hemos tenido al tema. Entonces, ya casi tenemos 65% de personas, 70 que han votado, casi nos quedan 30 segundos para la votación, para aquellas personas que aún no llenan la encuesta. Muy bien. ¿Me dicen si ven los resultados? Entonces, tenemos un importante porcentaje que sí ha tenido alguna relación con el tema de incidencia en presupuesto público, 61% de quienes estamos aquí sí hemos tenido algo de acercamiento con el tema y un 39% no. Entonces, eso nos ayuda también como para poder tener este termómetro de cómo estamos en el tema y también pues para aprovechar esto en la presentación. Entonces, ahora sí, doy la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Bienvenido. Te doy la palabra y tú me indicas para ir pasando la presentación. Sí. ¿Puedes poner, por favor, la imagen de la presentación ya? Muy buenos días. Encantado de estar acá, de compartir con ustedes, los inscritos, los interesados en el tema de esta reunión de trabajo, de reflexión, de compartir conocimiento con relación a este tema tan importante que afecta a un número también significativo de niñas, especialmente de adolescentes, en este tema de las uniones y matrimonios infantiles tempranos. No veo, Gabriela, la imagen. ¿La has puesto, por favor, de la presentación? Sí, ya está. Elvira, No la veo. Eugenia, ¿me pueden Ah, ya confirmar la si vi. se ve? Sí, Ya la vi. Está proyectada. Ya está proyectada. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Espero que no se aburran, que no les desagrade. Veo que hay algunas personas que tienen experiencia, que han trabajado el tema de alguna manera, el tema de presupuesto. Pero conversando con Gabriela y con los amigos organizadores, creemos que es importante tocar este tema de la economía, el presupuesto público y la inversión en la infancia, por dos razones, ¿no? Primero, porque es una coyuntura difícil la que está viviendo el mundo,
y América Latina en particular, hay mucha afectación de la economía, del empleo, de los recursos públicos y por lo tanto de las posibilidades de atención de derechos y especialmente de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, porque lamentablemente, como vamos a ver las cifras, siempre son los que tienen mayor presencia en la pobreza, que es la representación más corta, más rápida, más inmediata de la situación de cumplimiento de sus derechos, ¿no es cierto? En la pobreza no se respetan algunos derechos fundamentales a la educación, a la salud, a la vivienda, a la vida digna. Y vamos a ver ahora los datos que evidencian esa situación. Y la otra razón es por los problemas estructurales que tiene América Latina, ¿no es cierto? Los niveles de desigualdad no tienen parangón con otros continentes de la región, la estructura productiva que genera desigualdad interna vía salarios, vía ingresos personales, ingresos familiares, y en fin, una serie de factores que tal vez ustedes conozcan más que yo, que hacen de este continente un continente muy difícil, que hace que la vida de sus gentes, de sus niños, sea extremadamente difícil. Entonces, en esta hora y media de conversación que tengamos, yo he intentado hacer un resumen de presentar lo siguiente, ¿no? Voy a presentar cómo anda la situación socioeconómica en América Latina, primero presentando la situación económica, luego la situación social, luego la situación de la niñez, voy a hablar algo de los presupuestos públicos y finalmente preguntas y razonamientos sobre los retos que tenemos acá, los que estamos involucrados en el tema, para no perder el tiempo, para no perder esta hora, hora y media, sino al final, ¿para qué sirvió lo que hemos compartido? Como ven, he tratado de ser ambicioso, de abarcar muchas cosas, pero creo que son indesligables y voy a tratar de ser lo más puntual y preciso. Por si acaso, no se preocupen en copiar, porque yo voy a dejar esta presentación y espero que Gabriela y Yetno Bryce la difundan, la compartan a todos los que han dedicado este tiempo de sus quehaceres para participar en esta reunión. Entonces empecemos. Siguiente, por favor, Gabriela. Miren, yo quiero empezar mostrando un aspecto que creo que tiene que ver con la estructura central de los problemas que aquejan a la región, ¿no? Esta desigualdad, la pobreza en la que vive América Latina. Eso tiene que ver con el funcionamiento de su aparato productivo y con lo que es capaz de generar riqueza a la región. Entonces, yo usando datos de CEPAL, que tiene una base de datos impresionante para la región, puedo comentarles lo siguiente. Miren ustedes ese gráfico. Las líneas rojas parecen un serrucho que evidencian subidas y bajadas de la producción, de los niveles de producción traducidos en lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no? De 22 países promedio de la región que usa la CEPAL y que de alguna manera evidencian cómo se comporta la economía regional, ¿no? Entonces hay mucho vaivén, muchas subidas y muchas bajadas. Pero sin embargo, en la parte superior, al costadito del número 10, que es el porcentaje del PIB de crecimiento o decrecimiento, fíjense que hay unas cifras relacionadas a décadas de crecimiento promedio. Hacia el lado izquierdo verán ustedes 1951, 1959, y ahí el promedio de crecimiento del PIB de la región es de 5%. Luego, en la otra década, del 60 al 69, 5,8 puntos por ciento del PIB, y así sucesivamente. Son datos de promedios, y los datos que ustedes están viendo en líneas rojas son datos bianuales de cómo crece, cómo sube. El resumen son los datos de promedio. Y fíjense ustedes cómo en la última década precedente a la que estamos,
en la década del 2010 al 2019, América Latina creció apenas 1.9%. Y decía, el antecedente social de la región es que somos un continente de pobreza, casi la mitad de la población, poco menos de la mitad está en esta situación, lamentablemente con países que tienen una marcada situación de pobreza que hace que el promedio se estabilice en poco menos de la mitad, pero hay países que son muy pobres, varios, y este promedio esconde las desigualdades significativas en el interior de la región, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde la década del 50, cómo la región se ha ido deteriorando en sus tasas de promedio de crecimiento y cómo en la última década el crecimiento es muy pobre. Para las necesidades que tiene la región, realmente muy pobre. Siguiente, por favor. Fíjense, y acá tengo datos estimados para el año 2020, con ya el año difícil, donde hemos pasado los efectos de la pandemia, no solo en salud, sino los efectos en la economía. Y aquí hacia el medio, miren, en esa barra color granate, América Latina se estima caiga en su producción, en sus niveles de producción, en nivel del crecimiento del PIB, en alrededor del 7.7%. Cifra importantísima, cifra gravísima, que va a afectar indudablemente los niveles de bienestar, de crecimiento y de desarrollo de la región. Siguiente, por favor. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en algunas cifras que en este caso yo les dije, he tratado de resumir la información. Acá pongo dos datos que pueden ayudar para tener un poco más de sencillez y simpleza para el análisis, ¿no? Primero, el dato del déficit fiscal como porcentaje del PIB. El déficit fiscal es el déficit, la diferencia negativa que tiene un país en la ejecución de su presupuesto público, ¿no es cierto? Entonces, un déficit evidencia que se ha gastado más de lo que ha ingresado, ¿no? Que estamos en rojo, por decirlo de alguna palabra, de alguna forma coloquial, estamos en déficit. Fíjense el mapita verde en el lado izquierdo donde dice déficit fiscal, fíjense las cifras del mapita verde que es de América Latina, hay tres barras, ¿no? La primera barra corresponde al año 2019, la barra roja, la del medio, corresponde al año 2020 y la otra barra azulina corresponde al año 2021. Bueno, la barra roja representa los datos del año 2020 y vemos que el déficit fiscal promedio en la región es del 10%, ¿no? Del PIB. Es una cifra fuerte, ¿no? Es una cifra que afecta mucho la economía de un país. Este es un promedio de los países, pero evidencia la difícil situación de la economía. O sea, no solo queremos hablar de lo difícil de la pandemia, ¿no? Sino acá hay un reflejo en números de la situación. Y eso hace, ahora veamos el lado derecho de esta gráfica, y eso hace que tenga un correlato inmediato hacia la deuda pública. Igualito, veamos el mapita verde que está en el lado derecho, donde están igual tres barras, y vemos cómo América Latina incrementa su deuda pública como porcentaje del PIB, pasando del 70% en el 2019 al 81% en el 2020. Y se espera baje un poquito en el 2021, casi al 80%. Los economistas señalan que un nivel promedio de deuda debería estar en alrededor del 30% para que un país pueda vivir más o menos tranquilo, ¿no? Sin muchos ajustes en la economía, pero miren la situación difícil que está viviendo América Latina. Y es más, este es un promedio y como dije, los promedios esconden las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile, el nivel de deuda llega al 35%, en el caso del Perú al 35%, pero hay países como Argentina, Brasil
y otros que superan este 81%, están por el 90% y ya eso va a evidenciar una situación difícil para los próximos años. Siguiente, por favor. ¿No? Acá he conseguido unas datas, una data por países para el año 2019 y fíjense, las barras rosaditas, medias anaranjaditas, son datos de deuda al mes de diciembre del año 19. Y las barras azules, que en todos los casos están encima de las anaranjaditas, son datos a septiembre del 2020. En todos los casos están encima porque en todos los casos ha subido la deuda. Y por el medio está la deuda de América Latina. En el año 19 era de 46% y a septiembre del 2020 ya está en 53.7%, ¿no? Son evidencias de cómo va la situación fiscal promedio de la región. Un país ya estructuralmente afectado en su economía, en su vida social, se encuentra en una situación ahora más complicada por la caída de la producción, como hemos visto, por el crecimiento y la deuda y por una serie de factores, de situaciones sociales que lo vamos a ver brevemente, porque el tiempo no va a dar para más, ¿no? En la siguiente gráfica. Siguiente, por favor, Gabriela. Fíjense lo importante que puede significar el incremento de la deuda pública, ¿ya? Acá miremos con calma, miremos este gráfico. Este gráfico tiene 3 líneas, ¿no? No son líneas continuas, son líneas que tienen un comportamiento diferente. La línea azul, la que está arriba, fíjense que tiene unos numeritos que finalmente decaen, porque es una línea que en el 2010 empieza con 3.9 y en el 2019 está en 3.2. Esta línea son los gastos de capital que hacen los países de la región en promedio. La data es de 16 países, la fuente es CEPAL, ¿no? Entonces, los países en el 2010 tenían gastos de capital por 3.9 respecto al PIB. O sea, casi el 4% de su PIB lo invertían en gastos de capital. ¿Qué son gastos de capital? Donde los países invertían el 3.9 en el 2010. Son los gastos que hacen que los países se capitalicen, que los países se enriquezcan. Por ejemplo, son gastos en construcción de carreteras, en construcción de escuelas, en construcción de puentes, de caminos, etcétera, etcétera. Y como ven, ustedes ven, en el 2010 era el 3.9 del PIB, pero en el 2019, antes de la pandemia, por la recesión que viene pasando la región que vimos en el primer cuadro, se está cayendo al 3.2 en el 19. ¿Eso por qué? Porque los países ajustan los presupuestos. Cuando cae el PIB, cae la producción, caen los ingresos del Estado. Y al caer los ingresos del Estado, el Estado no puede seguir gastando en carreteras, no puede seguir capitalizando porque no está produciendo al nivel que podría hacerlo. Entonces, una forma de ajustar eso es bajando el gasto de capital. En este mismo gráfico podemos ver cómo los gastos de salud están en la línea roja. En el año 2010 eran 1.9% del PIB. Y fíjense, en el año 2018, porque la data es difícil tal vez para la CEPAL, lo tienen en 2.3% del PIB. Esto es una evidencia de lo siguiente, ¿no? Si bien crece del 2010 al 2018, el crecimiento es muy reducido, ¿no? Es pequeñísimo y siempre debajo de los gastos de capital y es intrascendente. Si nosotros vemos las propuestas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que en el año 2007 hubo una reunión
Mundial sobre este tema, ellos plantearon como propuesta que los estados deben invertir el 6% del PIB en salud de los países. Y fíjense qué lejos estamos de ese 6% planteado por la OMS y la OPS, ¿no? Tal vez por eso la situación de extrema gravedad que estamos viviendo por efectos de la pandemia. Me permiten hablar del caso peruano, la gente ahorita, la cifra de ayer eran 317 muertos en un día, una cifra que supera todas las cifras anteriores. Y lo malo, que esas cifras registran digamos, con diagnóstico. Entonces la gente se está muriendo en su casa porque ya no llega a los hospitales, porque los hospitales están saturados, ya están colmados, la capacidad hospitalaria ha sido totalmente rebasada, además de que no hay oxígeno, no hay plantas de oxígeno, y por eso la gente se está muriendo mucho más que las cifras oficiales, ¿no? Entonces es un caso terrible que yo sospecho debe estar viviendo otros países de la región. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, fíjense en la línea ascendente anaranjadita que se cruza con la línea roja de los gastos en salud. Los pagos de intereses. Fíjense, en el año 2010 representaban el 1.7 del PIB, estaban por debajo de lo que se gasta en salud. Pero cómo ha ido creciendo, conforme ha ido creciendo la deuda en la región, y ahora en el 2019 supera los gastos en salud y se paga 2.6% del PIB. Probablemente esta línea va a ir creciendo y va a ir afectando las inversiones en salud, los gastos de capital y tal vez a otros sectores importantes de la economía donde es fundamental invertir en una región tan empobrecida. Siguiente, por favor. Y acá un resumen, ¿no? Un dato de lo que... acá hago un pase ya de las cifras económicas y vamos a lo social, ¿no? Los datos de pobreza de la región con data estimadas al año 2020, ¿no? En el cuadro superior, en los gráficos que están en la parte superior, se ve la evolución de la pobreza desde el año 1990, 30 años de evolución de pobreza hasta el 2020, ¿no? La parte superior está en datos relativos, ¿no? En porcentaje. Fíjense, las barras celestes son la pobreza total y las barras guindas, la pobreza extrema. La pobreza total es la pobreza que no cubre una canasta básica estimada por los países donde están los requerimientos de alimentación y otros requerimientos como de vivienda, agua, luz, transporte, etcétera, que una persona necesita cubrir para no ser pobre. Y la pobreza extrema se mide con los requerimientos de una canasta mínima de alimentación que permita la sobrevivencia. La pobreza extrema es parte de la pobreza total. Pero fíjense cómo va evolucionando hacia el crecimiento desde el año 2014, tanto en los en la data porcentual para llegar al 33.7% para este año, para el año pasado. O sea, la tercera parte de la población de América Latina está en situación de pobreza y el 12.5% de esta población está en pobreza extrema, cifras realmente alarmantes. Y fíjense, abajo hablamos ya, perdón, ahí. Fíjense, en la parte inferior de esta lámina está la data en millones de personas. Fíjense, en el año 2020 el cálculo es que hayan 209 millones de personas en situación de pobreza y en situación de pobreza extrema 78 millones de personas. Acá la gravedad del asunto, si miran
en términos absolutos, fíjense el año 1990. Fíjense el año 1990. El total de personas en pobreza extrema era 64 millones y para este año 2020 supera todos los años de hace 30 años. O sea, hay un retroceso en la pobreza extrema terrible. Y la pobreza total tampoco no se queda atrás, ¿no? Estamos llegando casi a los niveles que en el año 1990 habían 212 millones. Ahora, en este año 2020, estamos en 2009 millones. Y acá una recomendación a los amigos que no son economistas, fíjense cómo es importante analizar las cifras en valores absolutos. Porque si vemos arriba, fíjense la data en porcentaje, en el 2020 el 33% estaba en situación de pobreza total versus el 51% del año 1990. O sea, lejos, ¿no? Acá quien ve en las cifras, en porcentajes, dice cómo ha caído la pobreza, ¿no? Comparando en porcentaje, 90 contra 2020, ha caído bastante, casi 18%. Pero fíjese en valores absolutos, casi son iguales. En el 90 son 212 millones y en el 2020 son 209 millones. Por eso hay que ver las dos cifras. Y también en la pobreza extrema, ¿no? Fíjese en porcentajes, es el 15.5% y en el año 2020 es el 12.5%. Pero sin embargo, en valores absolutos, en número de personas, en el 2020 lo supera ampliamente porque se pasa al 78%. Siguiente, por favor. Y acá otra evidencia de la situación es cómo se mueve el desempleo en la región, ¿no? En los años del 2000 al 2001, 2002, y todos estos años, primeros años de la década, hay un crecimiento de la economía por el auge de los precios de las materias primas, ¿no? El desempleo comienza a caer desde el año 2002, de 9.1% baja a 6.5%, ¿no? Porque los precios, ustedes recuerdan cómo crece el Producto Bruto Interno de América Latina desde el 2002 al 2010 más o menos, se triplica en la región. Hay un crecimiento importante, no por mérito propio, sino porque las economías, el desarrollo de China, el mayor comercio internacional hace que los precios suban y América Latina se beneficia de eso. Y los niveles de desempleo están asociados al crecimiento del PIB. Cuando crece el PIB, decrece el desempleo. Cuando decrece el PIB, crece el desempleo, ¿no? Hay una relación inversa ahí. Pero bueno, en el 2008, 2009 hay una crisis financiera mundial que hace que el desempleo suba de 6.5 a 7.6% y luego baja para finalmente desde el 2014, ¿se acuerdan? El primer cuadro que vimos, como América Latina crece en la última década apenas 1.9%, casi recesada la región, los niveles de desempleo comienzan a subir y llegar hasta el 2019 a 8.5%. Fíjense lo que nos espera con esta línea para estos años 2020, 2021, en que la recesión, producto de las medidas para contrarrestar la pandemia, seguramente va a expandir. Siguiente, por favor. Y acá no debemos dejar de resaltar la pobreza femenina, ¿no? Porque los promedios esconden las realidades y siempre vemos cómo las mujeres terminan siendo afectadas. Y ahora yo sospecho que en esta situación de pandemia y de las medidas adoptadas, van a estar más afectadas, ¿no? Y están más afectadas, fíjense, en la pobreza extrema, ¿no? La barra guinda es pobreza extrema y la celeste es pobreza. Ahora, acá muestro índices, ¿no? Y los índices señalan, por ejemplo, en el año 2014, el índice de pobreza femenina es 113. ¿Qué significa? Que los hombres
tienen como índice 100 y las mujeres tienen como índice 113. O sea, el índice es mayor de las mujeres pobres respecto a los hombres. Igual la pobreza extrema, es 116 respecto al índice de hombres. Y así, ¿no? Si bien baja en el 2016, pero vuelve a crecer hasta el 2019, ¿no? La pobreza extrema afecta más a la mujer y ese es un dato importante que debemos considerar los promotores sociales y los que estamos metidos trabajando este tema. Siguiente, por favor. Y Adolfo, acá, aprovecho para hacer un paréntesis. Vamos cortos de tiempo, entonces si quieres para irnos más rapidito. correr un poquito. Sí. Ya, perfecto. Está bien. Vamos ahora con otro dato, ¿no? Las tasas de pobreza por edades. Acá está la tasa de pobreza de los niños, 2002 con 2016. La primera barra corresponde a los años, a la población de 0 a 14 años. De lejos, los niños son más afectados por la pobreza tanto en el año 2002 como el año 2016. Siguiente, por favor, Gabriela. Igual igual para el año 2019, ¿no? La pobreza sigue teniendo cara de niñez. La primera barra celeste es la de niños de 0 a 14 y la de pobreza extrema es la guinda, siempre mayor que los otros grupos de edad, incluso que el total promedio que está al extremo derecho. O sea, es incontrastable, es irrefutable la situación de pobreza que afecta principalmente a los niños y a las mujeres. Siguiente, por favor. Entonces, en valores absolutos, porque lo que hemos mostrado son cifras, ¿no? América Latina tiene una población de niños de más o menos 193 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, el niño en pobres para el año 2001, porque para determinar eso hay que hacer mediciones específicas, CEPAL con UNICEF hicieron un estudio que publicaron en el 2013 y señalaban que la pobreza de niñez bordeaba los 90 millones. Pero ahora con el COVID, las estimaciones apuntan de que los niños pobres de la región deben ser de aproximadamente el 50% de toda la población. Son de los más afectados. Siguiente, por favor. Y acá conseguí unos datos también de la CEPAL sobre la situación de los niños, de las niñas, a través de información que tiene que ver con matrimonios infantiles y uniones tempranas. Dice la CEPAL que América Latina y el Caribe es la única región del mundo en que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no han disminuido en los últimos 10 años, se mantienen. Se ha hecho poco para que esto se reduzca, para que la situación cambie. Entonces, se han mantenido en alrededor del 25% durante la última década, mientras que en otras áreas del mundo se han registrado disminuciones significativas, especialmente en Asia meridional, donde está la India, Pakistán, ¿no? Han bajado del 50 al 30% en los últimos 10 años. 10 años. América Latina se ha quedado igual. Entonces, en la región ocurren con más frecuencia. ¿Dónde pasa esto? En la región, entre las niñas indígenas y las que viven en áreas rurales y en grupos de población con ingresos medios y con ingresos bajos, ¿no? En poblaciones pobres realmente, ¿no? Y las características es que son más frecuentes las uniones no matrimoniales que el matrimonio formal y legal. Esto lo pueden ver ustedes en el informe que preparó la CEPAL con UNICEF con ocasión de los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, siguiente, por favor. ¿Por qué vamos a hablar del tema de presupuesto público en la niñez? ¿No? ¿Por qué tenemos que tocar esto acá? Esto es para una reflexión conjunta. Primero, porque el Estado tiene compromisos con la niñez y la adolescencia y por lo tanto el Estado quien ejecuta el presupuesto, ¿no? Y estos compromisos están en la firma y aceptación de los planteamientos, las obligaciones que están en la Convención de los Derechos de los Niños que los estados voluntariamente firmaron y ratificaron. También hablamos de presupuesto o debemos de hablar de presupuesto público para los niños, niñas y adolescentes porque es un instrumento de gestión política que se orienta a la población, ¿no? Ahí lo que planteamos en nuestras políticas lo orientamos vía presupuesto público a beneficio de la población.
Y lo otro es porque, como dice el lema tan difundido, si no le ponemos presupuesto a los derechos, no logramos que se cumplan los derechos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué invertir en los niños, niñas y adolescentes? Parece de perogrullo, pero es bueno reflexionar y recordar argumentos, porque a la hora que tengamos que hacer incidencia, tenemos que estar seguros, tenemos que estar totalmente hasta de acuerdo, ¿no? En los sustentos para exigir y recordar a los funcionarios, al Estado, sobre invertir más en los niños, ¿no? El Estado tiene obligación de apoyar a las familias en su rol protector y tiene que implementar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. En América Latina, lamentablemente, un alto porcentaje de familias no dispone de ingresos ni de capacidades para satisfacer las necesidades de los niños. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, los argumentos, ¿no? Son argumentos que están basados en los derechos humanos, hay obligaciones jurídicas, éticas y políticas que nos obligan a que se invierten los niños, ¿no? Hay argumentos también de corte económico. ¿Por qué? Porque si invertimos más, generamos mayor productividad de las personas, tenemos personas con más capacitación, con más conocimiento, con más formación, y eso puede ayudar a que se revierta esa tendencia decreciente. Algunos economistas hablan de que la tendencia decreciente del crecimiento del PIB se debe a la baja productividad del factor trabajo, o sea, las personas son poco calificadas. Bueno, lamentablemente es parte de nuestra realidad, ¿no? No se olviden que América Latina tiene más del 50%, ahora debe ser 55, 60% de su población en situación de informalidad. Eso significa o que son comerciantes o trabajadores de servicios no calificados que hacen que aporten muy poco al crecimiento y a la producción del país. También un argumento a favor de invertir en los niños es porque reduce la pobreza y la desigualdad, ¿no? A través de políticas redistributivas, el Estado redistribuye, el Estado garantiza, debería garantizar un gasto social más equitativo. Ya hemos visto, los más pobres son los niños, pocos trabajan, entonces debería el Estado atender sus necesidades. Y también argumento de corte político, porque eh, favorece la democracia y fortalece la sociedad civil, porque si personas ven que sus hijos sufren, se mueren por falta de atención al Estado, hacen pues que podrían hacer un resentimiento con el sistema político, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿y la base de esto? ¿Cuál es el sustento de estos pedidos, de estas demandas de mayores inversiones? Están en la Convención sobre los Derechos de los Niños. El artículo 4 dice que los estados deben hacer, invertir todo lo que puedan, los máximos recursos disponibles para los niños. Es un sustento importante para la incidencia. También los tratados internacionales, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2, también señala que para que se cumplan los derechos, los estados tienen que asignar recursos. La observación general número 5 y especialmente la observación general 19 de la Convención, ¿no? Las observaciones de estas dos de la Convención sobre los Derechos de los Niños, también los Addis Abeba sobre el financiamiento del desarrollo, sobre el financiamiento para el desarrollo, ¿no? El acuerdo de los países de apoyar con recursos financieros para la lucha contra la pobreza y el desarrollo. Siguiente, por favor. Y algunas áreas estratégicas, ¿no? A pesar de que todos los derechos humanos son indivisibles, intransferibles, universales, sin embargo, hay algunas áreas que no deberían dejar de darse en ningún momento, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, la protección social contra el maltrato, la explotación, el abuso, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y acá yo quería, en mi ambición de querer imbuirlos de la mayor cantidad de conocimientos, hablarles, porque hemos hablado de la importancia del presupuesto público y como yo tenía entendido que no todos son economistas o que no todos han trabajado el tema, entonces voy a ser muy breve por el tiempo. Además ya me falta poco, ¿no? El presupuesto público, ¿no?
es una herramienta de manejo del gasto público, ¿no? Son estimaciones que hacen los estados de los ingresos que esperan recaudar y las estimaciones de gasto que esperan realizar en un periodo, generalmente en un año. Ese es un presupuesto, es un documento donde se refleja lo que el Estado piensa gastar en un año en base a lo que estima que va a recolectar vía recaudaciones, vía tributos, vía donaciones, vía transferencias, ¿no? Entonces, esta es una herramienta fundamental a tener en cuenta para los derechos de los niños, porque acá se asignan los recursos que van a servir para implementar y hagan posible que se cumplan sus derechos. Siguiente, por favor. Entonces, no. Creo que se saltaste importancia. ¿Por qué son importantes los presupuestos? Porque ayudan a la planificación que deberían hacer todos los países, ¿no? Ahí se concretan los planes de corto plazo, mediano y largo plazo. También ayudan a la política fiscal porque evidencian si es útil, ¿no? Con los presupuestos yo me doy cuenta si estoy gastando bien, si estoy gastando mal, si recaudo bien, si recaudo mal, si mi sistema tributario está adecuado o no está adecuado. También es importante para el gobierno, es la más importante función del gobierno, porque los gobiernos hacen planes de acciones, ejecutan políticas globales, políticas específicas y actividades, ¿no? Y que permiten hacer el seguimiento y evaluación de todo lo que hace el Estado, ¿no? Y la administración es una guía de acción para eliminar o minimizar acciones improvisadas y finalmente es un documento que la población debería conocerlo, interpretarlo, difundirlo y después vemos para cotejarlo y monitorearlo. Siguiente, por favor. Entonces, las características, tal vez lo conozcan, deberían evidenciar la concordancia y la articulación con otros instrumentos de planeación del sector público, ¿no? Hay planes de desarrollo de mediano plazo, de largo plazo, planes regionales o planes más sociales como lucha contra la desigualdad, etcétera. Todo eso debería ser concordado con los presupuestos públicos. Otra característica es el ámbito. Hay presupuestos nacionales, regionales, estaduales, locales, municipales, ¿no? Su contenido son los gastos máximos que deben tener las entidades públicas, ¿no? Considerando los créditos presupuestarios aprobados. Los créditos presupuestarios son las asignaciones, por decirlo de alguna manera más fácil, ¿no? Entonces, si una entidad pública tiene asignada para un año como 100, debería gastar como 100. ¿No? Y el contenido también tiene que ver con los objetivos y las metas que se plantean las instituciones que reciben los recursos del presupuesto para el año. Siguiente, por favor. Bueno, acá pongo información del gasto social del gobierno central en América Latina y vemos en resumen, ya por el tiempo de que América del Sur gasta más como gasto social que las otras regiones, que Centroamérica y que el Caribe. La raya horizontal señala que América del Sur gasta el 13.5% del PIB, Centroamérica 9.3% y el Caribe 11.9%. El gasto social es el gasto que va para las atenciones de las personas, la salud, la educación, la protección, el bienestar, el entretenimiento. Ahí, fíjense, apenas se gasta el 13.5% en el mejor de los casos. Siguiente, por favor. Acá está el gasto social por funciones. Este cuadro es importante. Fíjense en el último año, en el cuadro, en la barra de la derecha, lo que más gasta América Latina por funciones es en la protección social. Para el año 2019 gasta el 4.3% del PIB, en educación gasta en promedio el 4%, para recreación y cultura gasta ni el 1%, el 0.1%, en salud, fíjense las cifras reducidísimas del 2.3% del PIB, eso evidencia lo que estamos viviendo, y otras de menor cuantía. Siguiente, por favor. Y acá ya, acá fíjense solo el lado derecho, ¿no? Fíjense, por favor,
La barra celeste es el gasto social de América Latina y la barra roja es el gasto social de los países de la OCDE. No gastamos ni la mitad de lo que gastan los países desarrollados. Siguiente, por favor. Y la participación del gasto, este cuadro también es muy importante porque miren, el cuadro, en todos los países hay unas barritas celestes, hay unas barritas moradas y unas barritas medias color plata. En América Latina, ¿cuál es el fuerte? El gasto de las familias, la barra morada, ¿no? El consumo, este cuadro muestra cómo se financia el consumo promedio de los niños y adolescentes jóvenes de 0 a 24 años. Este es el resultado de un estudio que han hecho unas personas, que ahí está la fuente, ¿no? O sea, ¿cómo se financia el consumo de los niños en América Latina? El 60% lo financian las familias. Y fíjense en la barra extrema derecha, un país desarrollado como Finlandia, el consumo de los niños lo financia la familia solamente el 30%. ¿Quién financia más? El Estado. 49% financia el consumo de los niños de la familia finlandesa. En América Latina el Estado solo aporta el 17.9%. Y entonces ya las últimas láminas, justo para acabar a las 11, ¿qué hacer por el presupuesto para los niños? Bueno, exigir que no se reduzcan las asignaciones, que se gaste todo, porque los estados de América Latina gastan mal, nunca gastan todo lo asignado, que se asignen adecuados recursos para educación, salud, programas sociales. Y, en resumen, hay que monitorear el presupuesto público de niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Ante la pandemia, ¿qué hacer? Que los ministerios de Economía, Hacienda u otros, los que toman decisión, apliquen el interés superior del niño en los presupuestos públicos, que se respeten sus derechos y no se hagan recortes del presupuesto público, que no se dejen de atender necesidades y derechos básicos de los niños y que se aplique la observación general 19, que ojalá haya oportunidad para conocerla, para explicarla y vemos cómo el Comité de los Derechos de los Niños ya pensó esto y ha hecho una interesantísima propuesta para hacer presupuestos y señalar que sin presupuesto no hay derechos, ¿no? Y acá, siguiente y última, creo, recojo las recomendaciones de George Bryce que hizo en un documento de abril del 2020, que tiene que ver con el lado más o menos económico. Dice: realizar intervenciones nacionales de protección social con perspectiva de género, como subsidios de ingresos básicos y transferencias de efectivo para reducir el riesgo de que las adolescentes sean unidas como estrategia de supervivencia. Acá el Estado debería subsidiar para que situaciones extremas de pobreza hagan que se tomen decisiones como estrategia de supervivencia, ¿no? Garantizar el empoderamiento económico y las estrategias de subsistencia incluyan a las mujeres, a las jóvenes y adolescentes y que contemplen la carga que supone el trabajo de cuidado no remunerado. Esto también es un absurdo, un abuso que tiene años y años y no se da reconocimiento económico a esta importante labor que realizan las mujeres y las niñas. Y garantizar que los servicios de salud sean gratuitos en el lugar de atención para asegurar que las niñas, adolescentes, sobre todo las más vulnerables, puedan tener acceso a estos servicios. Y con esto creo, queridos amigos, bueno, y acá les dejo algunas preguntas, ¿no? Para las organizaciones sociales, ¿no? Y la cooperación, ¿no? ¿Cómo nos involucramos en el tema de presupuestos públicos? Podemos investigar sobre la disponibilidad de los recursos, podemos colaborar con las políticas fiscales, podemos colaborar con que los niños participen y opinen sobre el gasto público. Son desafíos que a mí me parecen importantes y se los dejo en la presentación para que ustedes lo tengan en consideración si les parece. Siendo las 11, creo que he cumplido exactamente mi tiempo. Les agradezco su atención, su disponibilidad y con gusto puedo atender alguna consulta sobre el tema. Muchísimas gracias y bueno, a la orden.
Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por ese panorama. Yo sé que tuvimos que hacerlo como rápido, pero tan importante de ir desde esta cuestión general de cómo está la situación económica en la región y las desigualdades a lo particular que tiene que ver con cómo afecta a niños, niñas y adolescentes y cómo debería ser el presupuesto para poder abordarlo. Y algo que quisiera resaltar y que tú mencionabas también es que en la primera reunión que teníamos del grupo de trabajo en presupuestos, decíamos que como tal no hay un presupuesto específico para matrimonios y uniones, ¿no? No es que vayamos a nuestros estados y digamos, ah, sí, hay esta línea específica y hay, que, lo que significa un presupuesto para abordar el tema de matrimonios y uniones tiene que ver, como lo decías tú, con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con protección y atención de la violencia de género y de protección y atención a la violencia que viven niñas, niños y adolescentes y cómo creamos estas políticas interseccionales y sobre todo que tengan recursos. Entonces, gracias por este panorama y por compartir tu expertise con el grupo y con quienes estamos reunidos. Y la idea sería que ahorita podamos tener un espacio de unos 20 minutos para comentarios, para preguntas. Hay algunos comentarios ya en el chat, te los voy a ir diciendo. Rodolfo dice, Margarita Herrera, el escenario político de El Salvador nos lleva a pensar que habrá mayor endeudamiento para el país y hay mucha centralización en la toma de decisiones y sin ninguna consulta con la sociedad civil en la que se pueda incidir en la inversión para la niñez y adolescencia. Gracias, Margarita, por compartir, justo como creo que es reflejo no solamente de El Salvador, también en otros países. Les abriría el espacio si alguien quiere hacer como alguna intervención o pregunta. María Mendoza, podemos encontrar el documento mencionado, elaborado por Girls Not Price en abril. Sí, se los vamos a hacer llegar. El documento al que se refiere Rodolfo, hicimos una hoja informativa especial justo sobre los impactos que iba a tener, que preveíamos que iba a tener el COVID en los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas, y creo que nos sirve mucho justo para tener este panorama. Entonces lo pueden encontrar en nuestra página web, ahorita les ponemos el link, pero también se los vamos a hacer llegar por correo electrónico junto con la grabación de la sesión. Rodolfo, si nos permites también con la presentación, compartirla. Y Claro. y les comento que estamos también haciendo una relatoría gráfica. Luis García, que trabaja justo un diseñador, está tomando notas de toda la sesión y nos va a compartir una relatoría gráfica que va a ayudar también como a resumir la información que se ha dado. Tania, no sé si quieras abrir el micrófono y hacer como el comentario o prefieres que lo lea como tú quieras. Y hola, buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Sí, yo creo que, bueno, yo he venido trabajando años con el tema de analizar los presupuestos sensibles al género, ¿no? Y siempre ha sido también bueno, hemos intentado en distintos espacios el articular cómo dentro de mirar el presupuesto sensible al género, la inversión en la promoción de la igualdad, equidad de género y cerrar brechas de desigualdad, visibilizamos de mejor forma la inversión en niñez y adolescencia. Y uno de los temas que ha quedado en cuestión es, bueno, ¿y qué entendemos por inversión en niñez y adolescencia? O sea, hay, creo yo, ahí un campo por explorar, ¿no? Porque efectivamente tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con servicios básicos, o sea, tiene que ver también con todo. Pero en suma es hacia dónde debiéramos apuntar que nuestros gobiernos, nuestros estados, en el marco de sus competencias, en los distintos niveles, a nivel territorial, subnacional, nacional, etcétera, etcétera, si se le asignen recursos, porque hay ciertos temas que los van a hacer, o sea, sí o sí los van a hacer. El tema de promover la educación, por ejemplo, lo tienen que hacer. Ahora, ahí como vemos el tema de, por ejemplo, el cierre de brechas en términos del acceso a la educación. Bueno, entonces habrá que definir medidas de acción positiva, diferenciadas para niños, niñas, pero creo también que los gobiernos están ahora en este momento y mucho más ahora con la crisis del COVID, que ha puesto de manifiesto una crisis muy fuerte, que es la de cuidados. Y cuando hablamos en términos de inversión en niñez y adolescencia, tiene muchísimo, muchísimo que ver con el tema de cuidados, ¿no? Entonces, creo que además la región está entrando
a discutir aquello. Y esto tiene que ver también incluso con la disminución o el tocar temas como los matrimonios infantiles tempranos, ¿no? Porque esas sí son problemáticas a las que hay que asignarles recursos. Diferente es bueno, no vamos a disminuirle de nivel, pero diferente es por ejemplo, promover un desayuno escolar o un transporte escolar o qué sé yo. Entonces, ¿cómo articulamos o pensamos, al menos las que hemos estado trabajando en presupuestos desde la mirada de género, nos hemos roto la cabeza para decir cuáles nuestras categorías para decir esto es invertir en género? O sea, a esto es que hay que ponerle atención, ¿no? Creo que por ahí podría ser también a partir de la experiencia y el aporte de todas y todos que podamos ir dándole vueltas. Gracias. Gracias, Tania. Veo varios comentarios en el chat. No sé si quieran hacerlos en voz alta. Alejandro Arce también había puesto. No sé si, Alejandro, tengas posibilidad de... Hola. Sí, te escuchamos. Sí, uno de los inconvenientes que siempre he visto en relación a la inversión en niñez y adolescencia es que, claro que tenemos que entender las dificultades que pasa Latinoamérica y los problemas estructurales que tenemos, como la mala distribución de la riqueza, el acceso a la educación limitado. En nuestro país, solo el 30% de los niños, niñas y adolescentes que inician la educación, solo el 30% llega hasta bachillerato. Es un número muy reducido. Entonces esto hace de que la productividad del país sea, obviamente, una mano de obra barata que es sustituible muy fácilmente. Por eso al sistema en general no le interesa invertir tanto en educación y en salud. Pero con las limitaciones que tenemos como región o como país, como El Salvador, yo siempre he creído, desde un punto de vista personal, de que invertir en planes de salud sexual y reproductiva podría beneficiar a la población, en general al desarrollo, porque esto disminuiría la sobrepoblación que tenemos. Teniendo una población quizás un poquito más controlada, podríamos invertir mejor los escasos recursos que tenemos, porque hay muchos programas de desarrollo y muchos programas que tienen que ser a largo plazo para ver sus efectos, pero si nosotros invertimos en general en salud sexual y reproductiva, solo con eso podríamos abrir un abanico de posibilidades específicamente, porque sabemos que las mujeres y las niñas son las más golpeadas en ese tema en nuestra región, para que podamos tener un desarrollo integral para las niñas y las adolescentes. Y con eso beneficiaríamos a toda la población. Pero esa es mi opinión. Gracias. Creo que va muy de la mano también con lo que Laura mencionaba, ¿no? Cómo identificamos cuáles son estas acciones estratégicas en donde tendrían que estarse invirtiendo y que tenemos que hacer como este doble juego, la redistribución de la riqueza, porque sabemos que no es que nuestra región sea pobre, porque sí, hay una cuestión de riqueza en muchos sentidos, pero también que está muy mal distribuida, y cómo hacemos primero que se redistribuya y luego que se garantice que vaya a las acciones que deben irse. Muchas gracias. Hay más comentarios en el chat. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono para hacerlos de manera verbal, y también de antemano llegaron unas preguntas, entonces como dar este espacio por si alguien más quiere comentar, y luego Rodolfo, si quieres vamos a las preguntas específicas que llegaron antes. No sé, Marcos, por favor. Marcos Molina. Erika, no, Marcos Molina. Hola, Sí, hola, Marcos. sí. Adelante. Buenas. Saludos desde El Salvador. Trabajo para la organización Hormuza. Y bueno, tengo también algunas cosas atravesadas con el tema. Me uno a los comentarios también de mis compañeras y compañeros, ¿verdad? También con Margarita, muy de acuerdo sobre los diferentes cambios que se están dando y cada vez más nos alejamos de la descentralización, ¿verdad? Y ese compartir de competencias entre los diferentes
diferentes instancias del Estado. Entonces, pero también quiero traer a colación la enorme responsabilidad que también tienen todo el sistema de cooperación internacional, ¿verdad? En nuestros países, justamente para estos temas, se vuelven totalmente a veces dependientes de la cooperación internacional en cualquiera de sus modalidades. Entonces, ¿por qué también creo que esto debe llevarse también a esa esfera de actores exógenos donde puedan también establecer, ya que establecen muchas de sus reglas para condicionar, ¿verdad?, la cooperación o en el caso cuando es una cooperación, ¿verdad?, condicionada, ¿verdad?, a través de préstamos, ¿verdad? Porque este tipo de cláusulas no pueden ser parte de las condicionantes, ¿verdad? Entonces, creo que debe de haber otra presión también por una parte internacional donde se refleje, donde de manera, pues, pues se ejerza una presión también moral hacia los estados, ¿verdad? Y también se condicionen estas entradas, ¿verdad? Entonces, y es sumamente importante porque si no, no lo van a hacer. Y de igual manera quiero aportar que es imposible, ¿verdad? Que sabemos que en nuestros estados realmente allá quien tenga la suerte de tener a un funcionario o funcionaria totalmente sensibilizada en estos temas, ¿verdad? Entonces, siempre soñamos con la superfuncionaria o el superfuncionario que maneje los temas de derechos humanos, que sea sensible, ¿verdad? Que conozca los marcos internacionales de protección y sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Porque en nuestras sociedades latinoamericanas justamente hay un fuerte problema porque está instaurada toda una cultura de violación, ¿verdad? Entonces, claro, está normalizada, es el día a día escuchar que una niña esté embarazada, que una niña se acompañó con un señor de tantos años. Entonces solamente lo que hacemos es echar la culpa a la víctima, ¿verdad? Entonces, al final, o a la familia, entonces es muy fácil sacudirse la responsabilidad social que tenemos todas y todos, ¿verdad? Como garantes también de la protección de verdad, no tutelarista nada más que hacemos, ¿verdad? Los estados, ¿verdad? Entonces, esa era mi participación. Muchas gracias, Marcos. Tiene también levantada la mano Rodrigo Medinilla. Hola colegas, buenos días. Un gusto compartir la mañana con ustedes, en especial Eugenia, qué gusto volverte a encontrar. Y en este sentido, mi participación iría en 3 puntos. La primera, un poquito más de clarificación para tratar de entender cuál sería el objetivo, o sea, si estaríamos buscando como grupo tratar de estimar el gasto social específico en la prevención del embarazo, de las uniones tempranas y los matrimonios forzados. Y la segunda, un poquito como para aportar en el debate, hacer del conocimiento de todos nuestros colegas que el Fondo de Población desde el año 2013 estuvo impulsando desde la Oficina Regional una metodología para estimar justo el gasto social en adolescencia y juventud. Tengo conocimiento de que en 10 países se realizó este ejercicio, al menos para la reconstrucción de las estimaciones de 2010 a 2016. En el caso particular de México, tenemos la actualización hasta el 2019, ya delimitando un poquito cuáles son las áreas que se deben de poner en la contabilidad, por así decirlo. Comparto la preocupación y la idea primaria de la colega que participó al inicio en términos de, bueno, no solamente es un ejercicio de contabilizar, tendríamos también que hacer un ejercicio de, en cierta medida, impacto y saber en qué medida ha sido eficiente esta inversión. A ese nivel todavía no llegamos, pero si el objetivo es tratar de estimar, valdría la pena revisar la metodología y tratar de emparejarla y homogeneizarla para el fin último de este grupo de trabajo. Muchísimas gracias y saludos a todos y todas. Muchas gracias, Rodrigo.
Sí, bueno, bien interesante. Justo hay varias iniciativas, me parece que se han hecho como a nivel regional. Sabemos que hay muchas cosas avanzadas para el tema, por ejemplo, de embarazo en la adolescencia, pero como decíamos, matrimonio y uniones muchas veces ha quedado como más invisibilizado. Como parte del grupo ahorita, el objetivo que yo les presentaba al inicio, pues empezamos como un espacio de intercambio de aprendizajes, de experiencias y de conocimientos para tener este piso común en un primer lugar, pero la idea es que el contenido del, perdón, el contenido del grupo y el objetivo y los productos que quieran generarse, pues van a partir de las participaciones y de las propuestas del mismo grupo, justo porque reconocemos que necesitamos responder a lo que está sucediendo en la región y a las posibilidades de quienes están conformándolo. Entonces, creo que el primer paso sería refrendarles que el grupo de trabajo está abierto para quienes quieran unirse y que la idea es que pensemos juntos cuáles son las cuestiones que podríamos empezar a impulsar pues desde las diferentes trincheras. Y voy a dar paso a las preguntas que habían llegado, Rodolfo. Mira, agradezco Consuelo Camacho, creo que está por acá en la llamada. Nos hizo llegar algunas preguntas antes de la presentación para que las consideres. Una es, ¿cuáles son las experiencias de trabajo de incidencia para la asignación de presupuestos públicos suficientes? Si tú en tu experiencia podrías compartirnos de algunos pues, ejemplos que tú tengas de incidencia para la asignación de presupuestos. Y desde esa perspectiva, ¿cuáles estrategias consideras pues, que son centrales desde la sociedad civil para contar con presupuestos que atiendan a las necesidades de niñas, niños y adolescentes? Creo que son 3 preguntas, dejamos primero esas 2 y ya después te comento la que sigue. Bueno, entonces voy a dar mi opinión sobre lo que se ha dicho y también atender las preguntas. Creo que el tema de presupuestos públicos, y ya lo he dicho varias veces, los presupuestos públicos son herramientas que usa el Estado para ejecutar políticas públicas. O sea, antes del presupuesto hay decisiones que se vienen dando. Hay reflexiones, hay orientaciones, en otras palabras, hay políticas que se vienen elaborando y que con el presupuesto público se aterrizan y se llevan a la práctica, se llegan a la población. Entonces, ¿eso qué hace pensar? Eso me hace pensar de que si queremos determinadas asignaciones públicas para determinados problemas, creo que lo que tenemos que trabajar es en la política pública que oriente el presupuesto a resolver el problema que nosotros queremos que se atienda. Y para ello me parece fundamental un aspecto que no se ha señalado, o creo que alguien lo dijo, tiene que ver con la disponibilidad de información de 2 tipos, la data numérica y el segundo, la data vivencial o también de data de casos. La data numérica, creo, me parece que es importante, que nos va a permitir mostrar la ocurrencia frecuente o recurrente de algún o determinado problema que afecta a la población, en este caso a los niños, niñas y adolescentes, y los estudios de caso, la magnitud, el impacto, la incidencia de esta problemática en la vida de los niños. Esas 2 tipos de información, creo que debemos trabajarla los que estamos metidos en estos temas como sustento para incidencia por políticas públicas que atiendan problemas de la niñez, en este caso las uniones tempranas. Ese es un reto. Yo no sé si todos los países lo tienen, yo no sé si todos los países tienen adecuados sistemas de recolección de información. Por ejemplo, una buena fuente sería que las encuestas de hogares
o las encuestas de relaciones familiares que se hacen en algunos países consignen información de este tipo, de tal manera que podamos tener una data frecuente, una data permanente de cómo evoluciona, de cómo se empeora la situación de los niños afectados por esta problemática. Entonces, un tema central es la data con información sobre género, sobre problemas de las niñas, sobre problemas, en este caso, de uniones tempranas. Con relación a la inversión en la infancia, creo que sí es importante, a partir de las políticas que planteemos con relación a las evidencias empíricas, exigir mayores asignaciones, exigir que se cumplan. Y con relación a la experiencia de trabajo, bueno, son múltiples. Desde mi experiencia personal en Perú hemos hecho varias veces, varios años, venimos exigiendo mayor presupuesto público, especialmente en el tema contra la violencia de las niñas, de los niños y de las adolescentes. Tenemos ya, se ha conformado un grupo de trabajo en mi país que plantea mayores recursos para prevenir la violencia hacia los niños, ¿no? Ya tenemos como 4 años exigiendo al ente rector, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Congreso de la República y recientemente a los candidatos a la presidencia de la República, porque estamos en elecciones, para que consideren la problemática de la violencia y se asignen recursos públicos para prevenirla, porque lo que hay hasta ahora, y no quieren cambiarla porque venimos años exigiendo, es la atención a los problemas de violencia contra la mujer y no para la prevención de la violencia. Lamentablemente, en el Perú, el ente rector de los derechos de los niños está subsumido en un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer, y donde lamentablemente la prioridad son las mujeres, lamentablemente en el sentido de que no se considera como debería considerarse a los niños, las niñas y a los adolescentes, sino se da prioridad al tema de mujer y en el caso específico a la violencia contra la mujer. Entonces, no hay claridad y esa es la lucha permanente que tenemos, ¿no? De insistir para que el ente rector asigne recursos públicos a través de la prevención de la violencia como política para la atención a esta problemática. Y las organizaciones de la sociedad civil, somos como 20 instituciones, estamos organizadas y permanentemente estamos señalando, ¿no? A través de comunicados, a través de algunos estudios que venimos haciendo para que el Estado considere específicamente el tema de violencia de los niños, niñas y adolescentes y la necesidad de asignar recursos para prevenirla. Bueno, esos algunas de las respuestas que puedo dar, algunas de las opiniones, y no sé si satisfacen las demandas. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Creo que justo abordaste un poco de la tercera pregunta, que era justo en esta época de pandemia que aún persiste, si habían realizado acciones específicas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y creo que esta parte última que nos comentabas de este grupo de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? A pesar de la pandemia o incluso por la pandemia, con mayor énfasis, han estado también siguiendo abordando ahora con los candidatos a presidencia. Sí, claro. Ahora hay una restricción. Por eso la importancia de esta reunión, ¿no? El tema de la pandemia no es solamente un problema de salud pública, ¿no? Creo que también es un problema económico. Es un problema económico en el sentido de que está afectando a todas las economías de la región. En América Latina se va a afectar mucho más, ya hemos visto el decrecimiento, y eso va a significar mayor endeudamiento, mayores restricciones y afectación de la disponibilidad de recursos para atender servicios públicos de educación, de entretenimiento y de salud para algunos grupos, porque se están centrando, yo veo información de otros países, se están centrando en atender la pandemia,
el COVID, pero están dejando de lado. En mi país se han cerrado, recién están reabriendo otros servicios para atender a las adolescentes, se habían cerrado, ¿no? No habían servicios de salud reproductiva, estaban cerrados, a las personas con cáncer, a las personas que tenían que hacerle ese lavado de sangre, también estaba cerrado. O sea, hay una serie de complicaciones que tienen que ver con recursos públicos que es necesario impedir que sigan cerrados y que se aliente pues la reapertura y que vuelvan los servicios, las atenciones para los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, estamos casi llegando como al tiempo que habíamos previsto, que era 1 hora y media. Creo que han surgido discusiones muy interesantes que como bien mencionaban, muchas veces la estamos teniendo como en diferentes grupos porque estamos en un tema que justo abarca la parte de género, que abarca la parte de infancia y adolescencia, que por supuesto tiene que ver con derechos humanos, con derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues la intención de este grupo es que sea un espacio para conjuntar desde diferentes sectores, desde diferentes trincheras y cómo nos vamos alimentando unos a otros con herramientas. Gracias, Rodrigo, por los estudios que compartiste. Creo que van a ser muy valiosos y que justo son parte como de la intención de este grupo, poder acercarnos a más herramientas, a más ejemplos, a más ejercicios. Entonces, quiero dar la palabra a Eugenia López, que es la representante de Girls Not Rights para América Latina y el Caribe, para que por favor nos ayudes como a hacer como esta parte de cierre de la sesión y pues te doy la palabra. Muchas gracias, Gaby. No sé si me dejan compartir, por favor. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan rica, Rodolfo. Creo que a veces es importante regresar al marco general para entender mejor en dónde estamos haciendo la incidencia política y cuáles son los retos, comprender en qué están pensando los gobiernos cuando les estamos pidiendo que tengan más recursos disponibles para adolescencia y juventud. Retomo las preocupaciones que se han mencionado sobre profundizar sobre este tema, qué significa invertir en niñez y en adolescencia. Creo que este es el reto realmente para definir. Como decíamos, pues todos los sistemas están entrecruzados, hay respuestas multisectoriales y también pues muchas veces se deja de lado esta parte más compleja, ¿no? También quisiera aprovechar para comentarles brevemente quiénes somos nosotras. Nosotros somos Girls Not Rights, es una alianza global. Estamos empezando a trabajar en la región para abordar los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas. Entendemos que hemos dejado de lado las necesidades específicas de las niñas y de las adolescentes. Entonces, estamos aumentando la conciencia justamente sobre el tema de matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y queremos facilitar el aprendizaje y la coordinación entre diferentes sectores y organizaciones. Como es un tema muy complejo, sabemos que necesitamos la participación de todo mundo. Entonces, nosotros en realidad somos una red de membresía que está formada por organizaciones de la sociedad civil para que juntas podamos colaborar, incrementar la visibilidad, aprender juntas y tener el poder de hacer las transformaciones que necesitamos para las adolescentes. Entonces, quiero hacer pues una invitación para que nos visiten en nuestra página web. Ya se comentaron algunos de los recursos que tenemos. La tenemos en español, en francés e inglés. Estamos estrenando las 3 lenguas ya al 100%. Y también hacerles una invitación para formar parte de la membresía. Si ustedes forman parte de una organización de la sociedad civil y tienen el interés de abordar los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas, les interesa garantizar que las adolescentes tengan todos sus derechos, solo necesitan entrar a la sección de la membresía y ahí se desarrolla el formato. Aquí tenemos también nuestros correos por si requieren más información o más apoyo. Y pues muchísimas gracias, Gaby, por organizar este webinario y Rodolfo por tu participación. Ha sido, creo que, muy interesante para todas y todos. Y por favor, manténganse alertas porque seguimos con más webinarios interesantes este año. Muchísimas gracias.
Gracias a todas y hasta luego. Estamos en contacto por correo. Muchas gracias.